En la parte de teoría, dentro de lo que es todo el conjunto de la proporcionalidad, vamos a ver un concepto que es muy fácil de entender, que es la semejanza. Y vamos a ver el teorema de Tales. Voy a apuntarlo aquí, sería semejanza, y lo que es el teorema de Tales. Teorema de Tales. Vamos a recordarlo y verlo bien, ¿vale? De una forma sencilla. Bueno, cuando te dicen que dos figuras son semejantes, te imaginas dos figuras que tienen el contorno similar, ¿no? Tienen por lo menos la misma forma. Otra cosa es el tamaño, ¿no? Es como si tuviésemos, por ejemplo, yo puedo tener, voy a dibujarte una, que sería un rectangulito así, y luego yo te puedo dibujar, bueno, voy a apoyarme en la propia cuadrícula para que me salga bien, ¿vale? Imagínate, semejanza, lo que te quiero indicar que es que tienen misma forma, pero con una proporción o tamaño diferente. Es decir, yo puedo tener un rectángulo así y luego te dibujo otro que es así. ¿Tienen la misma forma? Sí, tienen la misma forma, son rectangulares. Pero ¿qué pasa con su proporción, con su tamaño, con lo que ocupan? Hombre, pues que es diferente. Hay uno que es el pequeño, ¿no? Y otro el grande. Lo que sucede es que uno ha crecido respecto al otro siguiendo una regla, una constante de proporcionalidad. Y eso te va sonando a eso que veíamos de proporcionalidad directa, inversa. Uno ha crecido, ¿no?, respecto de otro. Si yo he partido de este, ¿no?, primero he dibujado este, que si yo cuento las cuadrículas aquí serían de 2, base 3 y altura 2, y cuando he ido a dibujar la otra, en mi cabeza yo estaba pensando, bueno, ¿por qué multiplico las dimensiones? Voy a multiplicarlo pues por 2. Aquí he hecho 2 por 2 y aquí he hecho 2 por 3. Y es que realmente la nueva dimensión es 6 y 4. Es decir, que he pasado de tener un rectángulo de base 3 por 2 de altura, ¿no? 3 por 2, a uno de 6 por 4. ¿Cuál es la relación? Yo igual lo veo y digo, bueno, está claro, he multiplicado todo por 2, pero imagínate que aún no lo viese. ¿Qué forma tengo de comprobar cómo ha aumentado una figura respecto a la otra en proporción y qué constante he aplicado? Bueno, pues tengo que ir relacionando, digamos, peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Por decirlo así, así en plan bruto. Yo puedo coger la base del pequeño y dividir entre la base del mayor. Yo puedo decir base del pequeño dividido entre base del mayor. O a la inversa. Voy a hacerlo a la inversa mejor. La base del mayor, y ahora te explico por qué, para que te quede más grabado todavía. Base del mayor partido la base del pequeño. ¿La base del mayor cuál es? Hombre, la base del mayor es 6. Es ese 6 que acabamos de ver, ¿no?
¿Y la base del pequeño? La base del pequeño es 3. Si yo cojo la otra magnitud, y fíjate que te digo magnitud, que en otros farmacursos anteriores hemos hablado de magnitudes, ¿no? De cómo se relaciona una magnitud con otra. Ahora lo estamos viendo en un dibujo. Si yo cojo la otra magnitud, que es la altura, y yo te digo que me relaciones también la altura mayor del rectángulo mayor con la altura del rectángulo pequeño, claro, aquí que voy a tener, la altura del rectángulo mayor, ¿cuánto es? Es 4. La altura del rectángulo pequeño, ¿cuánto es? Es 2. ¿Qué está sucediendo? Fíjate, ¿cuánto es 6 entre 3? 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? 2. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que yo tengo que 6 entre 3 es igual a 4 entre 2. ¿Te acuerdas? Cuando veíamos M1, M2 y dábamos valores y decíamos A, A', B, B'. Y hacíamos, hay una K que es la constante de proporcionalidad directa, que cumple con A entre A', B entre B'. Esto es lo mismo, pero llevado a un dibujo. Simplemente estamos relacionando dimensiones de nuestro dibujo, la base y la altura. Esta es la K. La K es 2. He cogido cada unidad de gráfica o dimensión del cuerpo pequeño y le he aplicado una constante de proporcionalidad directa de K igual a 2. Y eso me hace, se me aumenta. Esto, vamos, es el pan nuestro de cada día en oficinas técnicas, ingenierías de diseño, para temas de zooms que hagas, incluso aplicaciones de Google, cuando amplías con los dedos sobre la pantalla. Están aplicándose constantes de proporcionalidad todo el rato para hacer aumentos o reducciones. En este caso es un aumento. Lo podríamos ver a la inversa. Antes ha habido un momento que he borrado, si te fijas, y he dicho, no, la base pequeña entre la mayor, no, mejor mayor entre pequeña. ¿Por qué? Porque como te he ido escribiendo primero el pequeñito y luego el grande, pues quería que asociases con ese aumento de tamaño, ¿no? Con esa K que acabamos de sacar. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a semejanza. Ya ves que volvemos a tener el concepto que ya hemos visto, pero aplicado a formas geométricas. Y en concreto, una muy típica de formas geométricas es el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que si tú tienes dos rectas que se cortan, por ejemplo, así, yo tengo dos rectas, ¿no? Se cortan. Y yo atravieso con paralelas los segmentos que se forman en esos cortes, digamos, estos, aquí se empieza a dar una proporcionalidad, ¿no? Yo he sacado unas rectas aquí, que marco en rojo, ¿vale? Aquí estoy viendo Tales, en esta esquinita de aquí, que es una posición muy concreta de triángulos que son semejantes, ¿no? Yo voy cortando con rectas y esas rectas al final, que son paralelas respecto a estas rectas que son secantes, que geométricamente se cortan en un punto, ¿no? Yo podría continuar aquí la recta, no es una semirrecta. Estoy dibujando una recta, sin principio ni fin. En esa combinación de cortes entre dos rectas secantes y un conjunto de rectas paralelas se forman pues unos triangulitos muy curiosos. Fíjate, yo podría ver este triangulito de aquí. ¿Lo ves? Compuesto por segmentos, ¿no? Voy cogiendo segmentos de ese entramado, ¿no? De rectas que van por un lado, rectas que van por otro. Si yo cojo otro triángulo, el que me apetezca, puedes coger o este, más grande,
o incluso este, ¿no? Voy a coger el, pues ¿cuál puedo coger? En este en verde, ¿no? El más grandote este, ¿no? El que más te apetezca. Pues estos triángulos son semejantes entre sí. ¿Qué significa que son semejantes entre sí? Pues que hay una relación entre los segmentos, ¿no? Yo puedo decir que este segmento, si yo relaciono, por ejemplo, este segmento de aquí, yo le puedo llamar X. A este segmento de aquí le puedo llamar, yo qué sé, Y. A esa altura de aquí le puedo llamar Z. A esta altura de aquí le puedo llamar T. Si yo vuelvo a relacionar dimensiones entre estos dos triángulos, el negrito y el naranja, yo puedo decir, oye, la relación entre las bases es igual a la relación entre las alturas. ¿Por qué? Porque son semejantes. Es decir, si yo cojo la base pequeña y la divido entre la base mayor, eso en proporción es la altura del pequeño entre la altura del mayor. Te lo pongo con letras así libres para que veas un poco, para forzarte a que busques en el dibujo, ¿vale? No ponerte A, B, B, C. Se suelen poner los puntos extremos de cada segmento, pero eso yo creo que tiende a liar. Es mejor ponerlo así, ¿vale? Esto sería Z y ese segmento sería T. Es decir, yo cojo la base del pequeñito, lo divido entre la base del mayor y esa proporción va a ser igual a la altura del pequeño entre la altura del mayor. Eso se cumple porque son triángulos que están en posición de tales, ¿vale? Y se forman por esa combinación de rectas secantes con paralelas. En posición de tales, ¿vale? ¿De acuerdo? Es otra forma de semejanza muy particular con triángulos que, claro, que se suele salir mucho. ¿Por qué? Porque al ser triángulos, si hacen la semejanza con triángulos rectángulos, pues se pueden aplicar el teorema de Tales, se puede unir con el teorema de Cateto, el de la altura, el de Pitágoras, y da mucho juego para plantear un problema. Por eso se suele aplicar mucho, y además es que es un teorema pues que la verdad es que es bonito, porque es curioso, es un efecto curioso, ¿vale? Bueno, sin más. Con esto, tanto con el concepto de semejanza como el teorema de Tales, habríamos repasado la parte de teoría y ahora vamos a aplicarla en unos ejercicios que vas a ver que son muy, muy sencillos.